Vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios, capítulo 4. Y el versículo principal, que es en el cual vamos a desarrollar a partir de este día, es el versículo 13, pero como el versículo 13 viene hablando de más atrás, vamos a leer para que podamos entender bien a qué se refiere. Vamos a leer desde el versículo 1. Efesios 4:1 dice la unidad del Espíritu. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es muy importante, aquí empieza lo que tenemos que prestar especial atención, ¿no? Habla el versículo 10 de que dice, versículo 11, Él mismo, dice, constituyó, el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sí? ¿Por qué eligió el Señor darnos estos dones a la iglesia? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son muchas palabras y no sé si todo es muy comprensible, pero vamos a tratar, porque es un pasaje que hemos leído muchas veces acá en esta iglesia, pero vamos a tratar de leerlo ahora sí, y luego de la enseñanza, como siempre suelo hacer yo, vamos a leer de vuelta esto para poder tomarlo de la perspectiva, habiendo visto lo que vamos a ver en este momento. Este pasaje fue escrito para una de las primeras iglesias, ¿no? La iglesia de Efeso, la iglesia de la antigüedad. Y ustedes saben que, no sé si todos saben, pero cuando recién empezaban a predicar los primeros hermanos, la primera forma que se les llamó fue los del camino, ¿sí? Porque encontraban a la gente en el camino y les predicaban, los abordaban por la calle a veces y les predicaban a la gente. Esa fue la primera forma en que se le llamó a los cristianos. Pero después, con el tiempo, en forma de burla, se les empezó a llamar cristianos. Se nos empezó a llamar cristianos. De hecho, el término cristiano era un término en forma de burlarse de pequeños cristos, significaba, o imitadores de Cristo. Se había hecho muy conocido en todo el mundo antiguo la historia de Jesucristo. ¿Y por qué se había hecho conocido? ¿Por qué esta comparación burlona? Van a ver lo que es el cambio cultural de una época a la otra, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a esta época donde es normal la solidaridad, es normal la ayuda mutua en gente que no es cristiana. Es algo normal que la gente quiera donar ropa para refugios, comida, es algo normal. La conciencia actual, moderna de este siglo me refiero a esta época realmente, literalmente estos últimos 100 años, cambió muchísimo.
Y es mucho más normal si se encuentra, si ustedes ven a alguien que va por la calle y una mujer mayor o alguien se tropieza y se lastima, es normal que vayamos a ayudarlo. Cuando el otro día veía un video que es gracioso, pero yo nunca me había dado cuenta. Cuando vemos los hombres, que a un hombre se le paró el auto y lo está empujando solo, automáticamente nuestra cabeza dice queremos ayudar y vamos todos. Y a veces hay como 5 tipos empujando el auto, capaz que con 2 o 3 alcanzaría. Pero nace de nosotros el deseo de ayudar porque sabemos lo que es estar en esa situación y no nos gustaría estar solo empujando un auto. Entonces, por naturaleza vamos y ayudamos. Eso es normal hoy. Pero en el tiempo de Cristo, la solidaridad, la misericordia no era normal. Mucho menos en el tiempo de Jesús, del Imperio Romano que venían de los griegos, donde ellos exaltaban la fortaleza, ellos exaltaban la excelencia, o sea, excelencia en el sentido humano, ¿no? Ellos exaltaban eso, la grandeza, la fuerza, todo lo magnífico. La debilidad era algo despreciable para ellos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere, resucita y forma la iglesia de Cristo, y el Espíritu de Dios empieza a morar en el corazón de los cristianos empezaron a actuar como actuaba Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo actuaba Cristo? Tenía misericordia de gente tirada en la calle, tenía misericordia de leprosos, que no los quería tocar nadie, tenía misericordia de una mujer samaritana, que para ellos era inmunda por el solo hecho de venir de Samaria, tenía misericordia de prostitutas, tenía misericordia, la gente los veía con asco, porque los veía como lo que eran, pecadores y nada más. Eso es lo único que veían. Entonces, cuando se empezó a crecer el mundo cristiano, los primeros hermanos empezaron a predicar y por medio del ejemplo se iba extendiendo, como para el romano normal era, aún para el fariseo lo podemos ver, la fortaleza era lo que importaba y la debilidad era algo despreciable, lo decían en forma de burla. Ah, son imitadores de Cristo, se hacen los cristitos, que andan ayudando a la gente en la calle. Era un motivo de mofa, era un motivo de burla. No siempre el cristianismo significó lo que significa hoy en día. ¿Sí? De hecho, eso de ayudar a gente en la calle, aunque no sean cristianos, se les llama una actitud cristiana. ¿Sí? Aún si no son cristianos. ¿Saben qué significa la palabra cristiano según el diccionario? En realidad lo busqué en internet, ya el diccionario, no sé, hace muchos años que no veo un diccionario físico, ¿no? Pero bueno, la definición secular de cristianismo o cristiano es alguien que profesa la fe en Cristo. Esa es la definición normal. Otra es un seguidor de Cristo y de sus enseñanzas. Esas son definiciones normales. Pero después los cristianos tenemos nuestra propia definición de qué es ser un cristiano. Y hay un montón. Yo he visto un montón. No podía creer la cantidad de definiciones del cristianismo que había. Muy buenas todas realmente. Pero me quedé con esta porque es cortita y excelente. Dice, ser cristiano es tener una relación viva y práctica con Cristo. Me encantó. Súper resumida, pero es perfecta. ¿Qué es ser cristiano? Tener una relación viva y práctica con Cristo. Súper simple y al hueso. Bueno, tristemente para muchos, ser cristiano significa creer que existe un Dios o creer que Cristo fue real. Yo tengo un vecino que siempre dice, sí, yo soy cristiano. Yo creo que Cristo vino, yo creo que solamente se puede ser salvo creyendo en Cristo. Y digo, bueno, pero ¿te querés congregar? No, yo no quiero saber nada de la iglesia. No, yo estoy bien en mi casa. Pero ¿crees en Cristo? Pero no. Y es muy buen chico, pero las veces que le digo, che, te invito, no. Así te no quiere saber nada. Pero vos hablas de Dios y no le entra en bala porque él está convencido de que él es cristiano. Otros consideran que ser cristiano es ir a la iglesia. ¿Sí? Es muy normal, sobre todo en el ámbito católico, la gente que va a la iglesia católica, yo antes no sabía, yo pensaba, cuando alguien me decía yo soy cristiano, yo me ponía contento porque decía, es un hermano en Cristo. No, los católicos también dicen yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque van a la iglesia o porque alguna vez fueron a la iglesia, porque fueron bautizados en la iglesia. Y mucho más triste, dentro de la iglesia evangélica, ser cristiano muchas veces es haber hecho una profesión de fe en algún momento. Eso es todo lo que tienen por cristiano. No, yo hice la oración de fe. Y eso es todo lo que les vas a encontrar de cristianismo. Seguramente, había pensado, digo, si les pregunto a ustedes qué definición darían, pero nos va a llevar mucho tiempo. Así que vamos a ir al único que sabe qué es ser cristiano. ¿Quién puede darnos la mejor definición de qué es ser un seguidor de Cristo?
Cristo. Nadie mejor que Él. ¿Qué es ser un cristiano? Bueno, vamos a preguntarle al Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan, capítulo 10. Discúlpame, Sí. ¿puedes repetir? Juan. No, Ah, tener una relación. la definición, Sí. ya te la digo. Es tener una relación viva y práctica con Cristo. Tener una relación viva y práctica con Cristo. Gracias. Juan, capítulo 10, 27 y 28. Fíjense lo que dice el Señor. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es, en primer lugar, según Jesucristo, ser cristiano? Seguirlo. ¿Sí? Oír su voz, oír y seguirlo. Vamos al siguiente pasaje. Quédense por ahí en Juan porque después volvemos. Mateo, capítulo 7. Son pasajes archi mega conocidos, ¿eh? No les estoy trayendo una super revelación, ¿eh? Pero simplemente los vamos a tomar como definición de lo que es ser cristiano. En primer lugar, escuchar su voz y seguir a Cristo. Mateo 27, 24 dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ¿sí? Acá da un salto más, no es solamente escuchar y seguir, acá es obedecer. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto es oír e ir a ponerlas por práctica. Y por último, volvemos a Juan, al capítulo 8, versículo 31. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, la clave son estas tres palabras. Escuchar su palabra, obedecer su palabra y permanecer. ¿Sí? ¿Qué es permanecer? Quedarse, sujetarse a un lugar y no moverse de ese lugar. Ni a derecha, ni a izquierda, ni afuera, ni arriba, ni abajo. Me quedo en esto que dice la palabra de Dios y no me importa nada más. No me importan mis sentimientos, no me importan las circunstancias. Escucho, obedezco, pero también permanezco en la palabra del Señor. Y esto es básicamente lo que es, podríamos decir, ser un cristiano. Ahora, acá es donde viene la parte interesante. Hay dos formas de hacer las cosas bien. Hay más de una forma de hacer las cosas bien. Hay dos formas de ser cristiano. ¿Sí? Podemos ser salvos. Yo acá no les estoy hablando de inconverso. Creo que todos los que estamos acá, por las caras que veo, todos hemos llegado a Cristo. Entonces no les puedo hablar de decirles vengan a Cristo. Ustedes ya están en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos en Cristo? Porque hay dos formas distintas de estar en Cristo. Así como en la vida hay dos formas distintas de hacer las cosas bien. Hay una forma que es la forma eficaz y la otra es la forma eficiente. Ya les voy a explicar ahora esa definición que escuché hace muy poco y es muy interesante. ¿Saben qué es algo eficaz? Algo que cumple exactamente el rol para el que fue hecho. ¿Sí? A una persona la contratan para enterrar o plantar 20 árboles por día y tiene 8 horas para hacerlo. Y todos los días va y planta sus 20 árboles y se va a su casa. Y a veces termina antes y se va más temprano. Y a veces termina, no llega a las 8 horas y se tiene que quedar horas de más y bueno, y cansado y todo lo cumple. Pero es eficaz. Tenía que clavar 20 árboles, plantó 20 árboles. Ahora después hay otro tipo de empleado que es rápido, es bueno para lo que hace y en vez de en 8 horas lo hace todo en 6. Y dice, che, me quedan 2 horas más, mejor sigo plantando árboles. Y sigue.
y cumple las 8 horas de una forma mejor que el otro empleado. Uno es eficaz porque cumplió exactamente lo que tenía que hacer y el otro es eficiente porque da lo mejor de sí. Si puedo dar mejor, ¿por qué no lo voy a dar mejor? Si puedo dar algo más de mí, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Mm? Uno, en la vida cristiana traduciéndolo, y lo vamos a ver ahora en versículos bíblicos, ¿cuál es la diferencia si traducimos eso a la vida cristiana? Bueno, uno busca obedecer a Dios y el otro busca agradar a Dios. ¿Sí? Los dos son salvos, los dos son cristianos, los dos van a estar en el mismo reino de los cielos, pero uno busca obedecer lo que Dios manda para cumplir con Dios y el otro busca agradar al Padre. Ambos son salvos, como les decía, pero, y operó la misma gracia de Dios salvadora, porque estamos hablando de cristianos, pero uno es un siervo obediente y el otro es un hijo amado. Y van a ver esto. Vamos a ir a Lucas, capítulo 17, versículo 10. Dice así, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿De quién está hablando acá? ¿Del siervo eficaz o el siervo eficiente? Te mandaron a hacer esto y hiciste exactamente lo que tenías que hacer. Siervo inútil sos. O sea, simplemente hiciste ni más ni menos de lo que tenías que hacer. ¿Sí? Ese es precisamente el que simplemente obedece. Es salvo por la gracia de Cristo. Pero si estás obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios y nada más, como para cumplir con Dios, con lo justo, para no pecar, nos podemos considerar siervos inútiles. No hicimos ni más ni menos de lo que teníamos que hacer. No nos podemos jactar de nada. Pero yo voy a la iglesia todos los domingos. Y si la palabra del Señor dice que no te dejes de congregar, o sea, no, llueva o truene, yo voy igual. Es lo que tenemos que hacer. Y listo, o sea, no estás haciendo más de lo que tenés que hacer. Ahora, ¿por qué aclara esto el Señor? ¿Por qué dice cuando se les mande y hagan exactamente lo que se les mandó? Ahí son siervos inútiles. ¿Hay una forma de no ser un siervo inútil? Sí, vamos a ir al otro siervo, al siervo eficiente. Mateo capítulo 5. Mateo 5. Y en el versículo 38 empieza el título del versículo 38, que tiene la Reina Valera, va a haber algo que, como les decía recién, para nosotros hemos escuchado muy normal esto de amar al enemigo, porque somos cristianos y llevamos muchos años en el Evangelio. Pero en el tiempo de Cristo, decir amar a los enemigos era literalmente algo revolucionario para la moral del momento. No existía. Por eso el Señor les dice, versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Podría decir, si te pegan una cachetada en la mejilla derecha, quédate en el molde y no se la devuelvas. Pero el Señor dice, no, vos da más. Presentale también la otra mejilla y que te peguen la otra también si quieres. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Quieres llevarte esto? Toma, llévate todo. Versículo 41. Y cualquiera que te obligue, este es el versículo clave, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¿Qué significa esto? En el tiempo de Jesús, los romanos, sobre todo los soldados, podían exigirle a los judíos que les lleven durante una milla, no sé cuánto es una milla, 1,5 kilómetros. Bien, mira vos. Bien, 1,5 kilómetros una carga, ¿sí?
había una ley romana que decía que el judío no se podía resistir. Si un soldado romano te llamaba y te decía, necesito que me ayudes a llevar, y iban con el equipamiento, las espadas, todo, para descansar ellos, llamaban a un judío y le decían, vení vos, llévame esto. Y a lo mejor estaba el judío ocupado, estaba trabajando, se tenía que callar la boca y tenía que ir obligado por ley a llevar durante 1,5 kilómetros una carga pesada. Y al kilómetro y medio, a la milla justa, le podía devolver las cosas al soldado romano. Pero el Señor Jesús dice, al que te obliga a hacer eso, no vayas 1 milla. Si todavía queda recorrido, mejor ayudarlo y seguir. Una cosa que no tiene lógica para la época de aquel momento. ¿Sí? Pero el Señor le dice, o sea, si a la milla vos dejás la carga, listo, siervo inútil sos. Lo que se te pidió que hiciste. Ahora, un siervo eficiente, un hijo de Dios eficiente es, no, yo voy a dar lo mejor de mí. Hay una serie que yo estoy recomendando mucho, que es la serie de Chosen, que significa el elegido. Yo sé, algunos me han dicho, no, mirá que es una serie hecha por católicos. Sí, La Pasión de Cristo también está hecha por Mel Gibson, que es católico. No tiene nada que ver, la serie está muy bien hecha, yo la he visto así, tratando de ver si le encontraba algo raro. No habla de la Virgen, está enfocado totalmente en la palabra, la verdad que está muy buena la serie. Y cuando muestran la parte esta del soldado romano que los obliga a ellos a llevar, cuando llega a la milla, los soldados frenan y le dicen, bueno, denos las cosas. ¿Sí? Y el Señor Jesús, o sea, todos los discípulos frenan para darle las cosas, porque ahí lo muestran como que les toca a ellos hacerlo, ¿no? Entonces el Señor Jesús sigue caminando y le dice, ¿qué? ¿Hay una ley que me impide seguirte ayudando? No, le dicen, bueno, entonces vamos. Entonces todos los discípulos enojados cargan las cosas y van. Y el Señor Jesús les muestra con el ejemplo de que no hace falta que... Está buena, en vez de mostrarlo por medio de simplemente decirlo, lo muestra en la escena, que el mismo Señor Jesús le dice, no, si no hay una ley que me impida, ¿a dónde queda? Y queda todavía varias cuadras. Bueno, te acompañamos hasta acá. Está muy buena la serie, se las recomiendo mucho. Bueno, eso es no ser un siervo inútil. Eso es dar un poco más de nosotros mismos, ¿se entiende? Y ahora llegando a la conclusión final, les pregunto, esta es la pregunta fea y dura para nosotros. ¿Cuál de estos dos soy yo? ¿Cuál de estos dos hijos de Dios soy yo? ¿El que cumple con lo que Dios dice porque, bueno, Dios lo dice y ya está, y tengo que hacer buena letra? ¿O el que ama a Dios y dice, ¿sabes qué? Yo voy a dar lo mejor de mí, si puedo dar un poco más, voy a dar un poco más de mí. No me voy a quedar con ser un siervo inútil. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque no todos vamos a llegar a la presencia de Dios igual, hermanos. Todos los hijos de Dios, un día que hemos sido salvados por su sangre en la cruz, vamos a estar delante de Dios. Pero no todos nos vamos a presentar igual delante de Dios. No todos vamos a estar en las mismas condiciones delante de Dios. No todos vamos a tener la misma conciencia de lo que hicimos delante de Dios. Va a tener la misma conciencia delante de Dios el ladrón que se arrepintió a última hora crucificado que la que tiene el apóstol Pablo que sirvió toda su vida a Cristo y que sufrió penalidad. ¿Va a tener la misma recompensa? ¿Va a tener la misma perspectiva delante de Dios? No es que haya de golpe todos vamos a ser igualitos y vamos a pensar igual. No. Vamos a seguir siendo personas individuales. Obviamente vamos a estar delante del mismo Dios, pero la palabra de Dios dice otra cosa. No nos vamos a presentar igual delante de Dios. Vamos a ir rápidamente a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28. 1 de Juan. Vamos a encontrar nuevamente la palabra que vimos. Oír la palabra, obedecerla. ¿Cuál es la otra? Permanecer, exactamente. Permanecer. 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Dice en Él porque el que está hablando es Juan, ¿no? Permanezcamos en Cristo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Para qué? ¿A quién le dice? Fíjense, hijitos. Le está hablando a cristianos. Ahora, hijitos, permaneced en Él. Para que cuando se manifieste, o sea, cuando Él venga a buscar a su pueblo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, va a haber un grupo de personas que tuvieron una vida cristiana mediocre, va a haber siervos inútiles que no hicieron ni más ni menos que lo justo y necesario como para cumplir con Dios, que se van a sentir
avergonzados, van a querer salir disparados de la presencia de Dios. No van a perder la salvación, pero van a querer salir disparados, van a sentir terror de la presencia. Uno dice, fíjense, me encanta como dice, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. O sea, lo veamos venir, nos lleve, wow, me voy con Cristo, me voy con Cristo. Me llevo, ya vino, ya es el momento. Tengamos confianza, pero otros se van a sentir aterrados. Yo esto lo conté hace mucho, pero la audiencia se renueva, así que lo cuento de vuelta. Yo cuando era chico, era adolescente, joven, tenía muchos conflictos, me sentía muy deprimido muchas veces y no dejaba de pedirle a Dios que me lleve. Yo no quiero vivir más acá, yo no quiero vivir más, yo no quiero vivir más. Todos los días era mi oración, era esa, yo me quiero morir, me quiero ir, llevarme, no quiero más este mundo, no quiero vivir más acá. Era consciente de la existencia de Dios, tenía su palabra, pero no quería vivir más. Y una noche tuve un sueño que fue tan vívido que yo digo, para mí el Señor me llevó al cielo para mostrarme la tontería que estaba diciendo. Porque para mí fue un sueño terrible del cual me desperté llorando y pataleando. Recuerdo un sueño en el cual yo me dormí orando así, Señor, me quiero ir, ya yo me quiero, no quiero más nada. Y recuerdo que soñé que estaba frente a las puertas del cielo y una fuerza me atraía hacia adentro y las puertas estaban abiertas para que yo entre y me atraía y yo sentía un terror, hermanos, que solamente quería hacer para atrás y gritaba no, ¿por qué? Porque yo sentía que en cuanto entre Dios iba a ver mis pecados y me iba a echar del cielo. Y es un sueño que se me quedó tan grabado en la cabeza, veía todo así como unas nubes blancas, un portón dorado, la típica imagen de película, ¿no? De cómo es la puerta del cielo, así lo veía yo. Y, eh, y eso, recuerdo que el sueño era así, que yo solamente quería huir de esa puerta y la energía me atraía hacia adentro como diciendo, dale, ¿querés venir al cielo? Vení. Y yo me arrastraba y corría para atrás y me desperté. Y cuando me desperté lloraba y decía, Dios, perdón por la tontería que te digo. Y así tuve varias experiencias diciéndole a Dios sonceras que después Dios me castigaba con algún sueño que me mostraba que estaba pensando sonceras. Muchos de esos hermanos van a correr, o tal vez vamos, si nos toca a nosotros, si decidimos nosotros ser esa clase de cristiano mediocre, muchos van a querer huir de la presencia de Dios. Ante tanta santidad se van a dar cuenta qué mediocre que fui, pude haber dado más de mí. Y Dios los va a recibir y los va a consolar, dicen, enjugará a Dios toda lágrima. Pero la vergüenza delante de Dios la vamos a pasar igual. El momento terrible que vamos a pasar, yo creo que el resto de la eternidad nos vamos a acordar, ay, yo podría haber dado mejor. Yo estoy acá en este paraíso, pero yo podría haber sido un mejor cristiano. Como decía el hermano, yo podría haber predicado a más gente. Y el otro pasaje, también para reforzar un poquito más este pensamiento, está en 1 Corintios 3, 10. Vamos a leer 1 Corintios 3 del 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, el que está hablando es Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. O sea, ¿el fundamento cuál era? La salvación de Cristo, ¿no? Pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. O sea, el fundamento ya está, ya recibimos a Cristo, lo leemos en la palabra, pero ahora tenemos que ir viendo cómo vamos sobreedificando, cómo vamos mejorando y perfeccionando nuestra vida, como si fuera un edificio. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todos tenemos la misma base, Cristo es el centro de nuestras vidas, pero ahora vamos para arriba. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o sea, materiales duraderos que no se rompen, oro, plata, piedras preciosas, y después dice madera, heno o hojarasca, o sea, materias blandas que se rompen, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. El día se le solía llamar al día de la venida del Señor. Pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, cuando estemos delante de Dios, todo lo que hayamos hecho con nuestra vida cristiana se va a presentar delante de Dios como si fueran materiales preciosos, como el oro, la plata. El oro y la plata, cuando lo ponen en más fuego, más se purifica. ¿Sí? Las piedras preciosas. Y lo otro es
madera, ¿qué le pasa con el fuego? Se quema. Heno, ¿qué es el heno? Creo que es la popó de los caballos que se seca y usan eso, ¿no? ¿Es eso, me parece? Bien. El guano sería, ¿no? Heno o hojarasca, ¿no? Que es, creo que es las maderitas, el raspado de madera me parece que es hojarasca. O hojas, no sé. Bien, todas cosas que se queman con el fuego. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, o sea, si la obra cuando se presenta delante de Dios, Dios diga, esto tuvo valor, esto fue una buena obra delante mía, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice. Si la obra, versículo 15, de alguno se quemare, o sea, cuando lo presentemos delante de Dios, a ver que sos salvo, ok, pero en el tribunal de Cristo vamos a tener que rendir cuentas, ¿sí? Es decir, ok, pero ¿qué hiciste con el tiempo de cristiano? Y no, bueno, yo iba a la iglesia todos los domingos. Sí, bueno, pero eso es lo que tenías que hacer. Pero ¿qué hiciste extra? Y bueno, yo puse sillas nuevas, yo doné sillas nuevas a la iglesia. Sí, sí, pero por los hermanos, por el amor de los hermanos en Cristo. Y no hay mucho, y hay, bueno, todas cositas muy blanditas que, no, bueno, pero yo ofrendaba mucho. Versículo 15. Si la obra de algunos se quemare, o sea, no tenía mucho valor en realidad, tal vez lo hacían por exterioridad nomás. Si la obra de algunos se quemare, él, o sea, el que presenta esta obra delante de Dios, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está diciendo, no es que esto quiere decir que por tus obras vas a perder la salvación, pero sí vamos a perder las recompensas por haber obrado de una forma eh, como un siervo inútil. ¿Sí? La obra del tal va a ser quemada. ¿Por qué hiciste esto? Y por qué era lo que había que hacer. Sí, por ahí los ejemplos que puse no son exactos, no son buenos. A lo mejor no puse un buen ejemplo con el tema del silla, no sé. Es un ejemplo que estoy dando. Alguien puede a lo mejor donar todas las sillas y lo hace con un corazón sincero, así que también puede ser una buena obra. Pero me refiero a obras que en realidad no edifican a nadie. ¿Sí? Obras que solamente a lo mejor las hago por exterioridad. Para concluir, cuando empezamos esta enseñanza, hermanos, yo les decía las distintas definiciones de qué es ser un cristiano. ¿Sí? Pero de acuerdo a esto que leímos, ¿sí? Nuestra definición de cristianismo tiene que cambiar. Ya no puede ser un seguidor de Cristo, ser un lector de la palabra, ser alguien que va a la iglesia. En la definición que dimos, que encontré en cosas, estaba muy buena. Dice, tener una relación viva y práctica con Cristo. Pero yo hice otra definición en base a esto que acabamos de leer. Y ustedes, si que les gusta, la tomarán y si no, no. Pero considerando que lo que Dios nos manda es a cada día ser un poquito mejor, ¿sí? Yo podría definir el cristianismo como un llamado a la excelencia. Hacer cada día, ¿qué es la excelencia? Buscar la excelencia. Buscar la superioridad, buscar ser mejor. Pero no ser superiores a otros, sino ser superior a mí mismo cada día. Si el Maico de ayer era bueno, el Maico de hoy tiene que ser mucho mejor. No es ya no soy un pecador del mundo. Hoy soy mejor que ayer. Hoy cumplí la palabra de Dios mejor que ayer. Y no se lo digo a nadie, ¿eh? No se lo comento a nadie, lo hago en privado. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. Porque uno es el siervo inútil que solamente sirvió y cumplió, y el otro es el hijo amado que busca agradar a Dios. El que cargó solamente una milla a la carga fue el siervo inútil, ¿sí? Porque hizo exactamente lo que se le pidió, ni más ni menos. El que cargó otra milla más, ese actuó con excelencia. Y dijo, yo puedo ser un mejor cristiano. No es solamente que voy a dar lo justito y necesario, puedo ser mejor todavía. Puedo darle lo mejor a mis clientes en el negocio, puedo darle lo mejor a mi familia. Puedo ser mejor, puedo reaccionar mejor todavía. Y acá hay dos ejemplos rápidos en los cuales podemos comparar para que veamos en la Biblia
dos historias que muestran lo que es ser un siervo inútil y cumplir con la palabra de Dios, y ser un siervo que sirve con excelencia. ¿Cómo calificarían ustedes a Jonás? ¿Cumplió Jonás al final lo que Dios le mandó? Y no le quedó otra. ¿Predicó? Predicó. No le quedó otra. Tuvo que obedecer. ¿Pero cómo lo hizo? A regañadientes. Lo hizo por temor de las consecuencias que podía sufrir. ¿Terminó cumpliendo? Terminó cumpliendo. Pero fue un siervo inútil. No hizo ni un gramo más de lo que Dios le mandó, porque él no lo quería hacer. Ahora tenemos otro ejemplo. Hay varios ejemplos, pero solamente voy a tomar dos. Esteban. Esteban, cuando estaba predicando, dice, predicaba con denuedo, predicaba con todo su corazón la palabra de Dios, y como no soportaban escucharlo, dice, lo apedrearon. Y después de que lo apedrean, con sus últimas fuerzas, ¿sí? Tal vez con la cabeza un poco abierta de las piedras, porque no tiraban piedras chiquitas y no las tiraban despacito, deben haberle dejado el cuerpo realmente muy maltratado. Con sus últimas fuerzas dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Esto es una locura. Yo les pregunto, hermano, ¿cuántos acá alguna vez en su vida le pidieron a Dios, Dios, este pecado que este hermano hizo contra mí, hacé de cuenta que no existe? ¿Quién? Levante la mano. Orgullosamente levante la mano el que haya orado así alguna vez. Que pecaron contra uno y uno haya orado, Señor, que ni siquiera pague consecuencias por esto que me dice. Yo lo perdono. Es lo que hizo el Señor Jesús cuando le dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Bueno, Esteban tomó el ejemplo y dice, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque era el pecado que estaban cometiendo contra él. Sí, rechazaban a Cristo, pero el apedramiento, ¿a quién se lo estaban haciendo? A Esteban. Y Esteban, con tal vez la cabeza rota, los brazos quebrados, dice, este pecado que cometieron contra mí, que ni siquiera tenga consecuencias. Eso es lo que quiere decir. No se los tengas en cuenta. Se dé cuenta que no existió este pecado, Señor. Yo los perdono, así que vos perdonarlos por este pecado. Tienen un montón de otros pecados por los cuales van a ser juzgados sin duda. Pero este, yo se lo perdono. ¿Cuántos hemos orado así alguna vez en la vida, hermano? Y el otro ejemplo de esto también es el apóstol Pablo, que no, como me acordé ahora, no busqué el pasaje, pero hay un pasaje donde dice que entró a una ciudad, no lo quisieron escuchar, lo golpearon, lo apedrearon y lo sacaron afuera de la ciudad y lo apedrearon. Cuando se recuperó un poco, entró a la ciudad y siguió predicando de vuelta. Pudo haber dicho, no, ya prediqué en esta ciudad, me voy a otra, ya cumplí. Pero no, dice la palabra, se levantó después de las pedradas, se ve que no le pegaron de muerte, lo lastimaron, pero no le pegaron de muerte, y cuando se recuperó, se le fue un poco el mareo, adentro de vuelta y a seguir predicando. ¿Cuántos hermanos de nosotros podríamos decir, sí, yo sirvo a Dios con excelencia? Y verdaderamente creo que el cristianismo es un llamado a la excelencia, hermano. No es un llamado pequeño, no es solamente una actividad, no es, ni siquiera es una disciplina. Es mucho más, va mucho más allá. Es un llamado a la excelencia, a ser cada día un poquito mejor. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle al Señor, sí Señor, pero no les tengas en cuenta este pecado? Yo lo perdono y yo sé que lo dijo con mala intención, pero de ahora en más voy a hacer de cuenta que nunca lo escuché. Sí, yo sé que anda hablando mal de mí por otro lado, pero yo voy a fingir que no me enteré. Y lo voy a abrazar y lo voy a amar. ¿Y saben por qué, hermanos? Y con este versículo terminamos. Versículo primera de Pedro, versículo 4, versículo 8. Y este es un pasaje que leí muchas veces y me sonaba simplemente a una linda frase cristiana, ¿no? Pero ahora lo entiendo con otra perspectiva. Dice,
Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, o sea, entre nosotros los cristianos, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros perdonamos al hermano que pecó contra nosotros y hasta fingimos que el pecado no existió, ¿sabes qué estamos diciendo? No, Señor, no les tengas en cuenta. Estos pecados no. Estamos cubriendo sus pecados. ¿Sí? Él salvó, obviamente. Están cubiertos, están salvados, limpiados sus pecados ¿cómo se llama? Para la salvación. Pero seguimos pecando, seguimos cometiendo errores. ¿Sí? Bueno, muchas veces nosotros, ¿sí? Por medio del amor que tenemos entre nosotros, cubrimos multitud de pecados. Hacemos de cuenta que esos pecados no cometieron, no existieron. ¿Mm? No puede haber una oración más hermosa que esta que el Señor no vaya a responder. ¿Por qué no la respondería? Esta sí es una oración conforme al corazón de Dios. Perdonalo, Señor, porque abrió la boca de más. Ya está, ya lo perdono. Y cuando venga a mi casa voy a sonreír y voy a fingir que no pasó nada. Y si me viene a mi memoria, le voy a decir, cállate, Satanás, no quiero escuchar, no me importa, yo ya lo perdoné. Ahora, hermanos, para terminar, volvamos al primer pasaje y lo leamos con esta perspectiva. Efesios 4:3. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben cuándo vamos a llegar ahí? Nunca, hermanos. Nunca vamos a llegar a semejante plenitud. Nunca vamos a llegar a ser igual que Cristo. Pero dice el apóstol Pablo en otro lado, corramos la carrera como si la fuéramos a ganar. Corramos la carrera de la vida como si fuéramos a salir los primeros. Tenemos que buscar llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una cosa impensable. Ningún ser humano puede. Pero nuestra meta tiene que estar allá. No puede estar en yo quiero ser como la Madre Teresa de Calcuta, que fue muy buena en el judo. No, es un estándar muy bajo, dice Pablo. No, más allá arriba. Apuntá a ser, en mi caso yo soy guitarrista, a ser el mejor guitarrista. No vas a llegar nunca en la vida porque hay demasiada disciplina, porque hay muchos estilos musicales, muchos instrumentos. No importa. Vos apuntá como si un día llegaras a ser el mejor guitarrista. Vos dale, todos los días, practicá. Sacá cosas nuevas, canciones nuevas, ritmos nuevos. Dale, seguí adelante. Lo pongo en el ejemplo no de la música, ¿no? Así lo mismo el futbolista. Cada uno tiene una disciplina que uno no dice, ay, yo quiero ser como, no sé, Palermo en el fútbol. No, todos quieren ser Messi o Maradona, algunos. Allá arriba, todos apuntan allá arriba. Como hijos de Dios, ¿cómo no vamos a apuntar allá arriba? Tenemos la excelencia máxima que es el Señor Jesucristo. Que nuestra vida como hijos de Dios sea, hermanos, un llamado a la excelencia. Amén. Que el Señor les bendiga y que Él aclare todo lo que a lo mejor yo no haya podido.